Buenas tardes, mi nombre es Yasmin Vázquez. El día de hoy voy a ampliar el tema acerca de la globalización. Realicé un mapa mental con cada uno de los temas a exponer. Como primer punto, ¿qué es la globalización? La globalización es un cambio hacia la economía mundial. Cuenta con dos facetas: globalización de mercados y globalización de producción. La globalización de mercados es la unificación de los mercados nacionales. La globalización de producción es el suministro de bienes y servicios provenientes de varios lugares alrededor del mundo. Los impulsores de la globalización. En este caso contamos con dos factores. El primero es la reducción de barreras en cuanto al flujo de bienes, servicios y capital. El segundo es el cambio en la tecnología de la comunicación, procesamiento de información y transportación. Como tercer punto tenemos la demografía cambiante. Este tema es bastante importante, ya que nos indica 4 factores que describieron la demografía hace medio siglo. El primero, la supremacía de Estados Unidos en el comercio y panorama del comercio mundial. El segundo es el dominio de este país en cuanto a la inversión extranjera. El tercero es la hegemonía de empresas grandes estadounidenses en cuanto a los escenarios de comercio internacional. Y el cuarto hecho es, en este caso, los países del área central comunistas no tenían mucha participación, por así decirlo, del lado de Occidente para la inversión extranjera. Como cuarto punto tenemos el panorama cambiante de la inversión extranjera directa. Este tema es bastante amplio, es bastante interesante porque nos muestra, como yo lo comprendí, es como tener una gráfica en donde podemos colocar a 10 países en cuanto a la inversión extranjera. Entonces lo asocia como el texto no lo dice, ¿verdad? Que como supremacía Estados Unidos interviene en la inversión extranjera con el 66.3%, que esto lo posiciona en el primer lugar. Como segundo lugar en nuestra tabla podemos tener a las empresas británicas con un porcentaje del 10.5%. Y en un lejano octavo por ciento se posiciona Japón con el 2%. Entonces, es ahí donde yo hago mi análisis y pongo en mi mente una tabla de 10 países, tomando en cuenta los 3 ya mencionados e intercalando entre el tercero y séptimo lugar a otros países que en mi mente, colocando los datos que tenemos, digamos, al tercer lugar que pueda tener un 8%, al cuarto un 7%, al quinto un quinto 5%, y así hasta llegar al número 10 que pueda tal vez tener el 1% de inversión extranjera, dando a entender que en la década de los 60 prácticamente Estados Unidos continuaba con la supremacía. Y así, conforme ha ido evolucionando, donde han pasado los años, el mundo se ha dado cuenta cómo ha funcionado la economía de Estados Unidos y cómo ha tenido supremacía desde siempre en la inversión. Entonces ya hubieron cambios en la década de los años 70. Prácticamente algunos países europeos como Francia, se puede decir de que les negaba el hecho de invertir para no tener ese distanciamiento que otros países pues pudieran invertir. Han habido cambios en el proceso de los años, lo cual ha aumentado la inversión de otros países y la intervención de más países en cuanto a la inversión extranjera, ¿verdad? Por lo mismo, para darle paso a más culturas, a más países que puedan ser parte de estas inversiones. Prácticamente es importante conocer la historia y entender cómo ha ido evolucionando. La naturaleza cambiante y las empresas multinacionales. En este caso, empresa multinacional EMN, que prácticamente significa que es cualquier negocio que pueda realizar sus actividades productivas en 2 o más países. Eso significa. Realmente acá podemos mencionar 2 factores que se han hecho mención. El primero es el aumento de multinacionales no estadounidenses,
Asimismo, se puede decir que se han aumentado también las mini multinacionales. En la administración del mercado global, podemos también decir de que no es lo mismo liderar una empresa nacional al liderar una empresa extranjera, porque acá va a influir, por ejemplo, que yo esté liderando acá en Guatemala una empresa y yo quisiera implementar la misma situación en Costa Rica. Podría ser algunos aspectos sean tomados en cuenta. Sin embargo, las culturas, las leyes son diferentes, son cambiantes, y esa es una de las primeras menciones que vamos a hacer, que los países son diferentes. Como segundo punto, no podemos implementar de un país a otro la misma información, por lo que les mencionaba anteriormente. Las monedas son diferentes, asimismo tenemos que apegarnos a leyes gubernamentales diferentes. Entonces vamos a tener que ver ese tema con más centralización, con más enfoque, y digamos, si tenemos a cargo varias empresas en diferentes países, no va a ser lo mismo en Guatemala, no va a ser lo mismo en México, y mucho menos si es otro continente, no va a ser lo mismo en Europa, no va a ser lo mismo en Asia, por dar un ejemplo. Entonces sí tenemos que tener en cuenta que si un líder va a tener en cuenta o va a llevar a cabo la dirección de varias empresas, o digamos que la empresa es multinacional, tiene que cambiar su enfoque en cuanto a cómo la va a liderar, por esto que les mencionaba. Relacionando la información que acabo de describir en cuanto a la globalización, los impulsores, la demografía, el panorama, la naturaleza y la administración, nos damos cuenta que todo va a variar de un país a otro, qué supremacía tiene un país sobre otro, qué cambios han tenido que haber a lo largo de los años para cambiar esa metodología, esa idea, para que más países puedan invertir, hacer parte de la economía mundial. Entonces, esto a mí me amplía el panorama y entender que la empresa en donde trabajo actualmente es multinacional, y entiendo cómo en algunas áreas, departamentos de la empresa se ha tenido que acoplar a políticas, aunque sea la misma empresa, tienen otras políticas al momento, digamos que quisiéramos nosotros solicitar algún producto que no tenemos en existencia en bodega. Digamos, si lo pedimos acá localmente, lo obtenemos en 2 días, pero si lo obtenemos regionalmente en El Salvador, por dar un ejemplo, lo vamos a tener en 1 semana. Si lo pedimos en Estados Unidos, va a venir en 2 semanas. Si lo pedimos en República Dominicana, puede que vengan 3 semanas, o 1 mes. Entonces, todo varía. Inclusive puede ser la forma de comunicarnos entre los colegas, varía. Yo me refiero a alguien de una forma y la persona se refiere a otra. Entender que las culturas son diferentes. Entonces, esto acá me hace entender gran parte de lo que hoy vivo en la empresa. Como les comentaba, es empresa multinacional. Lo que más me he podido percibir es el personal que llega cada semana a la empresa de varios países, diferentes idiomas, diferentes formas de expresión, diferentes culturas, etcétera. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, cómo se ha ido desarrollando poco a poco la empresa, cómo ha expandido sus fronteras, cómo ha evolucionado y ha crecido por lo mismo, por intervenir en más países, por tener más inversión extranjera, y asimismo el conocimiento ha aumentado porque se necesita tener mayor conocimiento para abarcar más países, para tener, por así decirlo, más inventario, tener más personal que conozca el tema, personal calificado que pueda comunicarse en otros idiomas y poder de una u otra forma
incrementar la satisfacción del cliente. El cliente busca en una sola empresa le pueda solucionar cada uno de los problemas que pueda tener en los diferentes giros de negocio, que puede ser, como mencionaba, mi empresa se dedica al área de centros de impresión, equipos multifuncionales que puedan contar con los suministros, con la materia prima, y casi que el 100% de los clientes buscan quedarse con una sola empresa que le brinde solución a cada una de sus necesidades. Y esto es lo que veo en la empresa donde laboro, que buscan la manera de que el cliente esté satisfecho con todo lo que busca, ya sea que si no lo tiene, buscarlo a través de otra entidad que lo proponga, ser un intermediario, pero que el nombre de la empresa esté como anfitrión de la solución al cliente. Entonces, esto me amplía a mí el panorama de cómo estamos a nivel nacional, a nivel internacional, y cómo la empresa ha evolucionado, porque actualmente tengo gran parte de tiempo en mi carrera profesional laborando con ellos y he visto cómo ha evolucionado. He visto cómo han cambiado el tipo de dirección, las gerencias, el personal. En lo personal nos han capacitado, he adquirido otro tipo de conocimiento, he optado a conocer otro idioma para poder también relacionarme con clientes que vienen, clientes nuevos. Entonces, tener a la mano la información, y agradezco esta información que se me brinda y por la atención a la información brindada en este video. Muchas gracias.